Bueno, la primera parte del sistema nervioso central, habíamos estado hablando de la médula espinal y hoy vamos a continuar con el encéfalo. El encéfalo presenta vesículas encefálicas que se van formando y diferenciando desde incluso la vida fetal. Entonces, la primera vesícula que vamos a ver es el romboencéfalo o romboencéfalo, dividido a su vez en un mielencéfalo y en un metencéfalo. Luego estudiaremos el mesencéfalo y por último el prosencéfalo, dividido a su vez en un diencéfalo y en un teleencéfalo. Las vesículas primarias, por lo tanto, están desarrolladas, las vamos a ir estudiando desde la más caudal y primitiva de todas hacia la más craneal y de mayor desarrollo, por decirlo así, que es el prosencéfalo. Hoy empezaremos con el romboencéfalo y con el mielencéfalo en primer lugar, que va a estar formado por la médula oblonga. Tanto el mielencéfalo como el metencéfalo presentan internamente una luz o cavidad llamada cuarto ventrículo. Luego, a nivel del mesencéfalo, la cavidad correspondiente es el acueducto mesencefálico. En el caso del diencéfalo va a tener un ventrículo que se llama tercer ventrículo, y a nivel del telencéfalo la cavidad son dos, y se llaman ventrículos laterales. Esto es más o menos cómo se van formando esas regiones cerebrales primitivas, desde lo que sería, bueno, el tubo neural en el feto, que se va como canalizando y formando las vesículas que hemos nombrado. Lo que sería en esta zona, con el 8, 9, con el 7, toda esta parte es el romboencéfalo, esta parte central es el mesencéfalo, luego viene ya la parte, por ejemplo, estos laterales son los ventrículos laterales del prosencéfalo. Y en esta zona estaría el tercer ventrículo. Acá tenemos un encéfalo, un corte sagital del encéfalo para ir notando estas divisiones que estuvimos nombrando. Las vamos a empezar a estudiar por partes. Ahora vamos a empezar desde esta parte caudal, que es el romboencéfalo, dividido en un mielencéfalo, que es la médula oblonga, y en un metencéfalo, que va a estar formado por el puente y el cerebelo. Entonces, repasando ese sistema ventricular, esa luz central o especie de canal que tiene el encéfalo por dentro, con el número 5 van a tener el cuarto ventrículo, que le está perteneciendo al romboencéfalo. Hay en los costados del cuarto ventrículo agujeros laterales. Ese cuarto ventrículo se está continuando con la médula espinal, con el canal central o del epéndimo de la médula espinal, que estaba ese canal en el centro de la sustancia gris. Entonces el canal central o del epéndimo continúa en el encéfalo con el cuarto ventrículo. Luego el cuarto se comunica con el acueducto mesencefálico, que está a nivel del mesencéfalo. Luego tenemos al tercer ventrículo, que está rodeando en realidad una estructura que ya vamos a ver la clase que viene, que se llama tálamo. Eso sería el tercer ventrículo que le pertenece al diencéfalo. Y los ventrículos laterales, que ya son los más rostrales de todo el desarrollo ventricular. Bueno, esta es otra imagen del libro del desarrollo del encéfalo. Dejamos estas láminas para que ustedes vayan viendo cómo va evolucionando y se van desarrollando y diferenciando las distintas vesículas. Primero son mucho más sencillas y luego se van complicando o complejizando para terminar dando las estructuras definitivas. Vamos a comenzar entonces con el mielencéfalo. Dentro de lo que era el romboencéfalo, vamos a empezar a hablar de la médula oblonga. Acá vamos a dejar el cuadro general. Luego, también del romboencéfalo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del cerebelo y puente, que son los que están formando el metencéfalo. A ellos les pertenece el cuarto ventrículo. En la parte media, el mesencéfalo, que tiene tres porciones, un techo,
un tegmento en la parte central y los pedúnculos cerebrales por ventral. A ellos les pertenece el acueducto mesencefálico. Ya lo voy a mostrar a mayor aumento, pero el acueducto estaría a ese nivel. El diencéfalo tiene también tres porciones muy importantes que son el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. A ellos le pertenece el tercer ventrículo. Y finalmente, lo más complejo, lo de mayor desarrollo dentro de lo que es la estructura del encéfalo, vamos a tener los hemisferios cerebrales, que son parte del telencéfalo. Y también existen núcleos basales o núcleos de la base. También otro sistema relacionado al telencéfalo es el sistema límbico. Todos ellos del telencéfalo están relacionados con los ventrículos laterales. Entonces, comenzando con el romboencéfalo, hay que estudiar en detalle al mielencéfalo, que vamos a empezar a definir un poquito y las estructuras importantes que tiene la médula oblonga. En algunos libros, incluso en anatomía humana, se le llama bulbo raquídeo a la médula oblonga. Es toda esta porción, esta parte que estoy marcando con el cursor, que se continúa cranealmente desde lo que era la médula espinal. Luego en el encéfalo, digamos, en la cavidad craneana, esta médula se continúa con la médula oblonga, la médula espinal. Entonces, la médula oblonga es un ensanchamiento rostral de la médula espinal. Y la superficie ventral, esto es una vista ventral, tiene una fisura mediana en el centro y unas crestas llamadas pirámides, que son estas dos estructuras laterales que están al lado de la fisura mediana. Esas pirámides se cruzan, ¿sí? Al cruce se le llama decusación. Se decusan en relación a la médula espinal, hay un cruce de vías. Las pirámides sirven para que bajen vías descendentes o motoras. Después tenemos también una cresta transversal que está caudal al cuerpo trapezoide. Eso también es otra estructura que hay que estudiar en esta parte. Ahí tenemos unas emergencias de nervios que ya vamos a ir nombrando en estos lugares. Entonces, la médula oblonga es muy importante porque en ella se encuentran centros nerviosos que controlan los latidos del corazón, la presión arterial, reflejos del vómito, reflejos de la deglución. Entonces, todas funciones muy básicas del organismo que sí o sí tiene que realizar. Esto que está entonces, esto es el puente, que todavía no hablamos, y estos cuerpos que están caudal al puente se llaman cuerpos trapezoides. También tenemos que nombrar como detalle muy importante de la médula oblonga que de ella se encuentra el origen aparente, es decir, se empiezan a aparecer desde ella los pares craneanos, desde el septo, desde el abducente, hasta el hipogloso. Es decir, van a estar emergiendo el par número 6, que es el abducente. Acá lo tenemos en esta parte, el abducente. También tenemos el facial, que es el 7, el vestíbulo coclear, que es el 8, el glosofaringeo, el vago, el espinal accesorio y el hipogloso. Bueno, este es del listado de nombres que ustedes tienen que conocer las distintas estructuras que hemos ido nombrando. Dijimos que la luz en esta zona era el cuarto ventrículo, entonces va a haber un techo del cuarto ventrículo y va a haber toda una parte de base del ventrículo. Estos ventrículos, no hemos dicho todavía, pero son importantes porque en ellos va a haber producción, en realidad dentro de unos plexos coroideos que tienen los ventrículos, existe la producción de líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal. Este es el listado que tienen que conocer. Dijimos, ya nombramos la fisura mediana, que se ve en una vista ventral, también las pirámides. Esta imagen está linda para que ustedes la impriman y coloquen estos nombres, sacándolo de los libros, ¿sí? Fisura mediana, pirámides, decusación de las pirámides en la parte más caudal.
Y después vamos a empezar a estudiar algunas estructuras más, como son el pedúnculo cerebelar caudal. Si ustedes tuvieran que extraer, cortar el cerebelo en una disección anatómica, hay que cortarle al cerebelo 3 pedúnculos. Y el pedúnculo que une el cerebelo a una estructura caudal le pertenece a la médula oblonga. Eso lo voy a explicar en otra imagen que va a quedar más claro. Cortando el pedúnculo cerebelar caudal, yo separo la médula oblonga del cerebelo. También vamos a ver en una vista dorsal al tubérculo del núcleo cuneatus y tubérculo del núcleo gracilis. También va a haber un surco mediano y el cuerpo trapezoide que ya habíamos nombrado. Caudal al puente. Esto es una vista dorsal para ver los núcleos cuneatus y gracilis de la médula oblonga que se ven en una vista dorsal. Y este espacio como forma de rombo que queda delimitado en esta parte sería el cuarto ventrículo, porque acá se ha sacado el cerebelo. El cerebelo se apoya formando el techo del cuarto ventrículo. Y en esta parte que parece algo redondeado con 3 porciones, estos son los pedúnculos cerebelosos. Y el pedúnculo cerebeloso caudal estaría en esta porción, le pertenece a la médula oblonga. Si yo lo corto, ahí puedo sacar una parte del cerebelo que se apoya aquí rostralmente. Pero después el cerebelo tiene 2 pedúnculos más, que ya vamos a ver a quién le pertenecen. Tiene un pedúnculo cerebelar rostral y un pedúnculo cerebelar medio. Bueno, acá dejamos una imagen también del libro de Koenig en una vista sagital y se ve desde lateral. Lo que hemos estado nombrando hasta ahora es esta parte que está en este tipo de verde claro, que es la médula oblonga u oblongada. Ven que acá en el techo de la médula oblonga se está apoyando el cerebelo. Y esto que se nota aquí, esta cavidad, es el cuarto ventrículo. Y acá les dice que ven como unas vellosidades, son una serie de capilares muy pequeños que hacen una especie de filtrado de la sangre para formar el líquido cefalorraquídeo. Esos se llaman plexos coroideos del cuarto ventrículo. En cada ventrículo, en cada espacio ventricular que vamos a nombrar, hay plexos coroideos en mayor o menor desarrollo. Acá tenemos una imagen real, también en el libro, corte mediano del encéfalo de equino, y ahí tenemos estructuras que hemos estado nombrando. Por ejemplo, se alcanza a ver el cuerpo trapezoide. Los plexos coroideos del cuarto ventrículo están en ese lugar. Y ahora vamos a seguir hablando de otras estructuras, como por ejemplo el puente, que ya es parte del metencéfalo. Entonces acá tenemos esta imagen que tiene los nombres principales que se ven en una vista ventral. Todo este sector es la médula oblonga, luego vamos a hablar del puente, el mesencéfalo en la parte media y ya luego pasar al diencéfalo y al telencéfalo que está apoyado con sus hemisferios cerebrales. Entonces esto es otra imagen real, este preparado es fresco incluso, el encéfalo de un equino, pero en una vista dorsal. Entonces, dorsalmente yo estoy viendo los hemisferios cerebrales que se apoyan en el tronco encefálico. No hay que confundir tronco encefálico con lo que son los hemisferios o con lo que es el cerebelo, porque si volvemos a este esquema, todo esto que nosotros estamos hablando ahora, esa clasificación de vesículas, se da en el tronco encefálico. Ahí en el tronco, en toda esa base, vamos a tener el romboencéfalo con el mielencéfalo y todo lo que hemos nombrado. Luego, si lo veo de dorsal, voy a ver todos estos hemisferios cerebrales apoyados, bueno, y conectados con el tronco encefálico. Bueno, esta es otra imagen del DICE para que a ustedes le quede como láminas para poder imprimir, ir siguiendo estas estructuras que estamos nombrando. Acá ven la emergencia de los pares craneanos que salen de la médula oblonga que estuvimos diciendo, desde el septo hasta el par número 12. Y después analicen que no salen todos al mismo nivel, algunos están un poquito más hacia medial y otros hacia lateral.
Luego, pasando a hablar del puente, el puente era una de las porciones del metencéfalo. Está a rostral, en esta imagen esto es caudal y esto es rostral. Entonces el puente está rostral de la médula oblonga y tiene muchos núcleos en su interior. Cuando hablamos de núcleos en el sistema nervioso son conjuntos de cuerpos de neuronas, donde se procesa la información y tiene muchas fibras nerviosas. Este puente va a conectar, va a integrar distintas partes del encéfalo y parece como un brazalete, como una pulsera ancha que se apoya, que se nota bien desde ventral del tronco encefálico. Y el cerebelo es otra de las porciones del metencéfalo. Él está en la parte, acá en esta imagen está pintado de celeste fuerte, está en la parte dorsal y caudal de toda la cavidad craneana y está formado por hemisferio. Tiene también hemisferios cerebelosos y tiene un vermis, ¿sí? Viene de la palabra gusano. Está conectado, habíamos dicho, el cerebelo al tronco encefálico por 3 pedúnculos cerebelosos y también hay unos velos, que son una especie de telitas, velos medulares, rostral y caudal. La sustancia gris en el cerebelo forma todo lo que es la corteza externa y por dentro va a quedar la sustancia blanca. Lo importante del cerebelo en cuanto a la función es que está relacionado con el equilibrio y con la coordinación. Acá vemos ese cerebelo que está con el 4 y él va a estar adaptado, por decir así, al tronco mediante los pedúnculos cerebelosos, caudal, medio y rostral. Del puente lo que tienen que identificar ustedes en las láminas y en los libros, y si pudieran tener algún encéfalo, es el surco basilar que presenta el puente, el pedúnculo cerebelar medio lo une al cerebelo con el puente. Y el cerebelo hay que identificar el vermis y los hemisferios cerebelosos. Acá volvemos a un corte de la médula oblonga y volvemos a esta imagen para volver a repasar lo que era el cuarto ventrículo. Porque ese cuarto ventrículo está en partes en la médula oblonga y en parte en el puente. Bueno, acá hay todo un esquema de circulación que me gustaría que repasen del libro, cómo circula por los espacios que hemos estado nombrando de ventriculares el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Hay una comunicación en los ventrículos, en unos forámenes que tenemos acá al lado de la fosa romboidea, con el espacio subaracnoideo. Y el líquido baña todo lo que es espacio subaracnoideo y ventrículos, ¿sí? Entonces hay que repasar estos nombres: fosa romboidea, a quién le pertenece, cuáles son sus límites, el surco mediano, el receso lateral del cuarto ventrículo, que ahí estamos viendo unos agujeros que son recesos laterales del cuarto ventrículo, y hay unos velos que se llaman velo medular caudal y velo medular rostral. Esos están por rostral y por caudal del cuarto ventrículo. Y una tela coroidea también del cuarto ventrículo. También aquí algunos le llaman recesos o aberturas del cuarto ventrículo, lo que comunican con el espacio subaracnoideo. A ver si lo podemos ver. Quiero mostrar una imagen acá. Ese cuarto ventrículo en realidad tiene como techo al cerebelo y como piso a la fosa romboidea, que le pertenece mitad a la médula oblonga y mitad al puente. Y después tiene otros límites que son el velo medular caudal y el velo medular rostral. Acá están toda la parte ventricular dibujada, ¿sí? No solo la fosa romboidea del cuarto ventrículo, sino también el acueducto mesencefálico, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Esta es otra vista, ¿sí? Del tronco del encéfalo, lo vemos desde dorsal y como proyectándonos dentro del encéfalo completo. Y acá se alcanzan a divisar los 3 pedúnculos cerebelosos que se han cortado para sacar el cerebelo. El 16 es el pedúnculo cerebeloso caudal.
que lo conectaba al cerebelo con la médula oblonga. El 17 es el pedúnculo cerebeloso medio, que nombramos recién, que lo conecta con el puente. Y ya vamos a hablar del 18, que es el pedúnculo cerebeloso rostral, que lo va a conectar con el mesencéfalo. Y acá tenemos para repasar unas estructuras que habíamos visto en la vista dorsal con el 22, perdón, con el 24, todo lo que sería el núcleo o la zona de la parte cuneatas, y con el 25 el gracilis. Eso lo habíamos visto, núcleo gracilis y cuneatus. Lo habíamos visto, a ver, perdón, en esta parte, con el 24 y con el 25. Estos ya son estructuras del mesencéfalo, que todavía no hemos hablado. Aquí están marcadas cosas que habíamos nombrado en la médula oblonga, como eran en la parte cuneatas y del gracilis, en esta zona, núcleos. Otro repaso de cavidades del encéfalo. Hasta ahora hemos visto en detalle al cuarto ventrículo. Luego vamos a hablar del acueducto mesencefálico, luego del tercer ventrículo y finalmente de los ventrículos laterales. Todo circulación hay por dentro del líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, pero ese líquido sale a nivel de esas aperturas laterales que hay en el cuarto ventrículo para comunicarse y bañar toda la cavidad subaracnoidea, que estaba entre el aracnoides y la pía madre. Otra imagen, que incluso la tienen en la guía, para completar nombres, y que ustedes empiecen a analizar a nivel de qué vesícula y en qué zona del encéfalo se encuentra cada ventrículo y cómo circula el líquido. Aquí está cómo ese líquido baña después la cavidad subaracnoidea. Otra imagen, y esto ya es una vista dorsal, seguimos repasando y tienen que trasladar esto, que es un esquema, a lo real, cómo se vería. Por eso dejamos este tipo de imágenes de disección, para que ustedes lo puedan ver realmente qué pasa en un encéfalo, no solo quedarse con el esquema del libro. Estas imágenes son del Kenning, esto también es del DICE. Son láminas que hacen referencia a las mismas estructuras que hemos estado hablando. Acá se ve el vermis en el cerebelo, ese vermis central, que parece como un gusano así interpuesto transversalmente. Y en los laterales le van a quedar al cerebelo los hemisferios cerebelosos. Ahora vamos a hablar del mesencéfalo. Contiene fibras de conexión. Es esta zona, esto es una vista dorsal, contiene fibras de conexión de distintas partes y también núcleos grises. La cavidad habíamos dicho que era el acueducto mesencefálico, y este mesencéfalo tiene tres porciones. Va a tener un techo en la parte más dorsal, luego va a tener un tegmento en la parte media y los pedúnculos o pilares en su parte ventral. Vamos a ir hablando cada uno de ellos. En el techo está, por supuesto, como dijimos, a dorsal del acueducto, incluso mesencefálico, y presenta unas estructuras llamadas colículos. Hay dos tipos de colículos, los colículos rostrales y los colículos caudales. Los colículos caudales, por ejemplo, son centros que se integran o que integran dentro de ellos las vías auditivas. Y también ellos se conectan después con otras estructuras que vamos a nombrar la clase que viene, que son los cuerpos geniculados del tálamo, cuerpos geniculados mediales. En cambio, los colículos rostrales están relacionados con la vía visual. Y ellos a su vez se van a conectar, van a estar unidos con otros cuerpos geniculados, que son los cuerpos geniculados laterales del tálamo. Entonces, para hacer una síntesis, los colículos caudales se relacionan con los cuerpos geniculados mediales del tálamo y intervienen en lo que es vía auditiva. Los rostrales intervienen en la vía visual y están relacionados con los cuerpos geniculados laterales del tálamo. Acá tenemos un corte transversal, un esquema muy didáctico para estudiar el mesencéfalo. Toda esta parte es el techo del mesencéfalo con los colículos rostrales y caudales. No se ven así, en realidad se ven globosos,
En el encéfalo es muy notable eso en el tronco encefálico. En una imagen ya los voy a mostrar bien, los colículos se notan bien, es una de las maneras de identificar el mesencéfalo. En el centro van a tener el acueducto mesencefálico y en la parte ventral, la parte de lo que es los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Toda esta parte central es el tegmento y la parte ventral, los pedúnculos cerebrales, donde hay una fosa interpeduncular. Hay núcleos que ya vamos a nombrar y sustancias importantes después para la función del mesencéfalo. Acá alcanzan a ver un núcleo que se llama núcleo rojo. También van a estar núcleos de pares craneanos, sobre todo del tercer par y del cuarto par. Entonces, ya hablamos del techo con los colículos. Ahora vamos a hablar de la parte central, donde está el tegmento. Ahí comprende el centro del mesencéfalo con núcleos. Yo les había nombrado el par número 3, el oculomotor, y el cuarto son dos de los nervios más importantes que surgen del mesencéfalo, pero también hay núcleos del trigémino y núcleos rojos. Y los pedúnculos cerebrales son estos pilares, son cerebrales, ¿sí? No hay que confundirlos con los pilares o pedúnculos del cerebelo. Estos son pedúnculos cerebrales, están en la superficie ventral, unen el encéfalo con el tronco encefálico. Acá tenemos, por ejemplo, que se están originando por dorsal el par número 4. Es el único nervio que emerge del tronco encefálico por dorsal, es el nervio troclear. Y el oculomotor sí lo vamos a ver asomarse en la fosa interpeduncular. Pero después fíjense en que hay otros núcleos internos, cuerpos de neuronas, como el 5, que es el núcleo, bueno, del oculomotor, o sea, sus neuronas principales van a estar acá y luego el nervio se asoma por la fosa interpeduncular. Y habíamos nombrado un núcleo rojo, que nosotros en anatomía no vamos a pedir por el momento la función de todas estas estructuras, la van a ver en fisiología. Y la sustancia negra o sustancia nigra, que le llaman algunos libros. Incluso son estructuras y con funciones hasta relacionadas, por ejemplo, con el mal de Parkinson en el humano. Bueno, las láminas que habíamos visto incluso en diapos anteriores, para que ustedes vean, esta es la vista dorsal donde se notan bien los colículos rostrales y ventrales, y este tipo de imagen la tienen que relacionar con el corte transversal. Acá en todo el tronco encefálico estaríamos hablando de este lugar, ¿sí? Ya el mesencéfalo me queda por rostral del puente. Y ahí en el centro voy a tener el acueducto mesencefálico y aquí se van a estar viendo los colículos rostrales y caudales. Bueno, eso ha sido toda la primera parte. Hemos hecho una síntesis de lo que es el romboencéfalo y el mesencéfalo.